Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Muy buenas noches. ¿Qué tal todo por allá? ¿Cómo anda cada quien en sus espacios? Nosotros hoy vamos a dar continuidad al tema de la orientación profesional en áreas creativas. Se ha vuelto bien interesante el poder hablar de esto. Ojo, no desde la óptica de un psicólogo, creo que es importantísimo aclararlo, porque quienes venimos a conversar sobre esto no somos psicólogos, sino educadores y a la vez creadores. Entonces, lo que estamos es contribuyendo desde nuestra experiencia como creativos y, por supuesto, desde la educación, la formación en áreas creativas, para que toda aquella persona que en un momento determinado haya pensado que podría llamarle la atención a alguna de las áreas creativas, como puede ser el diseño, la ilustración, el diseño y la arquitectura interior, la fotografía, el cine, evidentemente tenga al menos una ayuda, ¿sí? Gracias. Gracias, Byron, qué bello. Gracias por ese mensaje tan bonito y de eso se trata, ¿no? El conversar con ustedes desde todo el camino que hemos andado a lo largo de estos 25 años. Aprovecho que estoy viendo gente aquí egresada para que sepan lo que ha significado esto de cumplir 25 años, quiero decir la institución, ¿no? Yo tengo bastante más que eso. Es como el momento de evaluarnos y darnos cuenta de todo lo que hemos podido contribuir en la formación de muchísimos egresados, algunos de ellos que están acá presentes, a quienes saludo especialmente con mucho cariño. Estoy dando unos minutos también a nuestra compañera Graciela Galván, que me está acompañando en esta serie que vienen siendo tres momentos para conversar sobre la orientación profesional en áreas creativas. Hoy además lo vamos a enfocar desde lo que sería el gusto por ciertas actividades o por ciertas cosas que nos llaman más la atención a los creativos. La semana pasada lo vinculamos a cosas como más genéricas y en esta ocasión vamos a hablar de cine, vamos a hablar de museos, vamos a hablar de personajes o personalidades que nos pueden haber inspirado en un momento determinado. Son estas cosas las que queremos que hoy se vuelvan a nuestro favor, ¿sí? Para que cada uno de los que nos acompaña, si tiene interés en áreas creativas, se siga conociendo, se siga explorando y ubicando como esos indicadores que le van a permitir decir, sí, definitivamente esto es lo mío. Estuvimos revisando entre las cosas que hemos compartido con nuestros estudiantes a lo largo de muchísimos años y nos fuimos al cine porque sabemos que en el área de audiovisual tenemos una referencia inmediata. Es decir, al ver cierto tipo de películas, encontramos muchas veces allí la inspiración para nuestras obras, sino que me corrijan algunos de los que están acá, que saben que nos ha pasado muchísimo que al ver una determinada escena, por ejemplo, eh, quiero comentarles, tengo algunas aquí incluso que he abierto para tenerlas a la mano y poder conversar con ustedes de esto, ¿no? La película Metrópolis se volvió una adicción. La vimos y la vimos y la vimos para poder justamente rescatar de ella algunas inspiraciones, específicamente quiero decir en este caso para diseñadores gráficos. ¿Por qué? ¿Por qué la película Metrópolis en particular? Primero, es una de las más antiguas, ¿sí? Es una película de 1927, se podrán imaginar. Y además es una película muda. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, justamente en ausencia de palabras,
el lenguaje visual tiene que potenciarse a su máxima expresión. La comunicación visual en el cine mudo es especialmente necesaria y hay que tener mucha, digamos, como mucha agilidad, como mucha creatividad al momento de transmitir el mensaje, porque no hay palabras. Con las palabras es relativamente más fácil, pero cuando no hay, cuando todo debe ser transmitido a través de lo gráfico, a través de lo visual, pues ahí la cosa se pone un poquito más cuesta arriba. Es interesante además que es una pieza que hemos llamado o que hemos reconocido como un referente de la ciencia ficción y específicamente en lo que es la escena arquitectónica. Entonces hemos utilizado muchísimo esta película para darnos cuenta de que puede haber personas que cuando la ven se sientan atraídos por el diseño y la arquitectura interior. Yo les recomiendo que hagan este mismo ejercicio. Claro, ahorita no estamos en un aula de clase, lo estamos compartiendo más de forma, vamos a, si se quiere, como libre, ¿no? Pero les recomiendo que hagan ese ejercicio para que se den cuenta de cómo estas cosas pueden influir en nuestros gustos primeramente y luego en lo que queremos hacer como profesionales. Hay otra película que nada más con nombrarla estoy casi segura que van a decir, sí, claro, esa también. Buscando a Dory, de la serie de todo lo que ha sido, digamos, el despegue de Dory, después que por un tiempo fue como la contrafigura de la serie original y como ella entonces sale al escenario y se vuelve la protagonista de su propia película. Hay cosas que son especialmente llamativas acá, en esta como es, esas escenas que tienen cualquier cantidad de especies distintas de peces y cómo la pantalla se vuelve de un colorido tan maravilloso que de verdad queda uno extasiado frente a la pantalla viendo todo eso. Esas cosas son las que les digo que son importantísimas para identificarnos y decir, ah, mira, ahí puede haber algo de inspiración cuando se trata de el manejo del color como parte de la composición, el manejo, quiero decir, para bien, ¿no? Para que nos lleve a eso, a extasiarnos, a quedarnos casi sin habla frente a eso y no que se vea como algo distorsionante, como un ruido tan grande, un ruido visual tan grande que más bien nos deje con ganas de salir. Está llegando Graciela, permítanme un segundito. Bueno, ahondar más en este tema, ¿sí? Ya la tenemos por aquí y vamos entonces a seguir conversando acerca de este tipo de cosas que ya les he venido mencionando. Buenas noches, Graciela, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, encantada de verte nuevamente. Estamos conversando, como ya bien sabes, en relación a la orientación profesional, pero hoy le dimos como otra mirada al asunto, ¿no? De hecho, el que pudiéramos haber compartido previamente otros temas nos sirvió para darnos cuenta que también es cierto que en el cine y en los museos y en personajes y en espacios que recorremos en cualquier momento de nuestras vidas también podemos conseguir ese ese indicador que nos diga, ay, yo como que quiero ser el que hace esto, ¿verdad que sí, Graciela? Cuéntame de tu experiencia en eso. Claro, bueno, personalmente a mí me encanta demasiado ver series. Estoy bastante, la mayor parte de mi tiempo estoy viendo series y cuando era pequeña tenía una fascinación por la animación increíble. Todas las series animadas me encantaban y las miraba muchísimo. Y siempre estoy, por ejemplo, las cosas como el color, las paletas de colores me llamaban full la atención cuando veía series. Por ejemplo, mis favoritas siempre fueron las del estudio Ghibli, El viaje a Chihiro, Ponyo. Fueron así películas que me gustaban full y buscaba verlas. Tenía una obsesión con las películas de Heidi porque la paleta de colores me parecía muy bonita.
Y, bueno, con el tiempo eso se fue llevando a algo que a mí me gusta mucho, que es ver series como tal. Y hoy en día, normalmente para elegir algún tipo de serie, siempre me fijo en cosas que antes no me fijaba tanto, quizás los créditos, que ahora son una fascinación mía. O sea, siempre como que me gustaron un poco, pero ahora entiendo todo el trabajo que llevan detrás y me gustan mucho más. Como podría ser la The Last of Us, que a nivel de arte, de paleta de colores y bueno, los créditos de inicio son muy, muy, muy increíbles. Y bueno, ver cosas de ese estilo siempre me gustan full, ver series donde el departamento de arte realmente sea muy involucrado, como podría ser una original de Prime que se llama The Man in the High Castle, que es de ciencia ficción, pero es un tema bastante increíble, como medio histórico, porque es como un mundo donde Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial y el Departamento de Arte de verdad que hace un trabajo súper increíble, toda la parte de los carteles de guerra que colocan, son cosas que siempre me han fascinado, pero luego de pues, haber estudiado diseño y de haber ejercido la profesión, ahora que las veo y entiendo el trabajo que llevan en un medio, pues me parecen mucho más atractivas. Wow, qué increíble, ¿no? Cómo cambia la perspectiva después que educamos el ojo en ese sentido, ¿no? Y quizás antes nos levantábamos al final de la película y nos íbamos, pero ahora resulta que esperamos los créditos justamente para poder también darnos placer en eso que antes no le dábamos la misma importancia. Sabes que antes que llegaras les estaba comentando a algunos de que han estado acá, por cierto, algunos egresados que nos han dejado saludos y eso, que anteriormente, particularmente yo, fui de las que usé mucho la película como estrategia didáctica, ¿ok? Y una vez que veíamos, tal vez no una película entera porque no daba tiempo, pero a veces veíamos una escena, a veces veíamos un trailer, o dos o tres, nos dábamos entonces esa oportunidad de hacer un cineforo para conversar sobre los elementos gráficos, la composición, la iluminación, el diseño de la escenografía, el diseño del vestuario y una serie de cosas. Te pregunto, tú que particularmente trabajas con toda esa área de la historia del arte, ¿has tenido la oportunidad de hacer ese tipo de cosas? Sí, bueno, justamente cuando yo estudié y luego seguí haciéndolo cuando comencé a dar la materia, la profe nos ponía unas películas bastante interesantes. Vimos, cuando estábamos hablando de Roma, vimos la película de Agora, que increíble la película. Y cuando yo comencé a dar clases, se la daba a mis estudiantes para que la vieran y luego pues tenían que hacer una especie de ensayo hablando de la escenografía, de los escenarios, de pues la arquitectura que había en todos los edificios de la película. Y también hacía lo mismo con una película de Van Gogh, que es con William Defoe, que también es muy, 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 muy buena. Y después hacíamos un análisis del uso de los colores, porque el uso de los colores en la película es muy específico a los estados de humor, eh, así más o menos como el arte de Van Gogh. Entonces, hacíamos más que todo un debate en clases hablando del tema. Qué bien. Entonces, bueno, fíjense que lo que hemos estado hablando guarda una relación directa, no solamente como nos comentó Graciela, una vez que ya hemos desarrollado la capacidad creativa y la capacidad de, digamos, de poder manejar el lenguaje visual, sino que lo hacemos desde nuestra formación, desde que estamos precisamente aprendiendo cómo esos elementos gráficos pueden utilizarse para bien una película, para bien hacer cualquier pieza gráfica, ¿no? Y Graciela, bueno, les dejó, ojalá y lo hayan captado, una cantidad de ideas de pelis que pueden ver, de escenas en particular, de ciertas partes de películas, como para que ustedes también la utilicen, supongan que están ahorita en esa fase de todavía no soy, todavía no he entrado, todavía no me he puesto a estudiar esto. Bueno, ahí ya les estamos dejando pistas para que empiecen
a explorarse, para que empiecen a ubicar lo que les gusta dentro de eso y probablemente ya con ello empiecen a tener una mejor visión hacia dónde deben dirigirse. Cuando usamos pelis, también, no sé si a ti te ha pasado, Graciela, que dependiendo también con quién vayas al cine, ¿no? Eso también hay que decirlo, que a veces tú te dedicas a ver algo que a la otra persona le pasó totalmente desapercibido y viceversa. Si tú lo fueses a comentar ahorita, por ejemplo, como diseñadora gráfica, y tú hablas, dijiste ahorita la mención de los colores, eso que tú percibías también lo veían los que estaban contigo en el cine. Bueno, me ha pasado, no específicamente con esa de Van Gogh, porque esa película es muy clara, por cierto, se llama Las Puertas de la Eternidad. Pero me pasó cuando estaba viendo la serie de Man in the High Castle con mi hermana, que estábamos hablando de la temporada, yo le comenté que me parecía muy increíble cómo hablaron de la formación del expresionismo como medio de arte y cómo los carteles de guerra les dieron como cabida dentro de de la serie, porque son capítulos largos y bueno, cuando estábamos hablando, ella me decía, bueno, no me había fijado de nada de lo que me estás diciendo. Yo vi, ¿sabes? Yo veía los escenarios y no me parecía nada fuera de lo normal. Y yo, pero es que los carteles que están en las paredes están súper bien diseñados y están espectaculares. Y ves como que el arquetipo de personaje de cada cartel que se repite. Y mi hermana como, no, bueno, yo no estaba viendo los carteles. Definitivamente entonces sí sirven, ¿verdad? Sí sirven para ubicarse. Y cuando hablamos de museos, Graciela, te quería esperar para ese punto en particular. Quiero también significar que también la ida al museo, la visita guiada, el compartir con nuestros estudiantes en espacios específicos, espacios de arte, espacios para recrearnos, es algo que hacemos comúnmente. No hace mucho aprovechamos el hecho maravilloso de tener las meninas eh, distribuidas a lo largo de lo que es el municipio Chacao, en donde además tenemos nuestra sede, y no perdimos la oportunidad de llevar a los muchachos para que las viesen. En tu caso, Graciela, si tuviéramos que hablar de museos, si tuviéramos que decirle a los muchachos que pudieran ver este material, ¿a cuál deberían ir? ¿Qué les recomendarías? Bueno, algo gracioso de eso es que mi familia no es de cultura de museo. La primera vez que fui a un museo fue en el instituto. Y Mm. fuimos con la profesora de historia, de verdad que me enamoré de los museos. El primer museo al que he ido ha sido la Galería Nacional y me enamoré. Yo amé demasiado ese lugar, todo como estaba, toda la experiencia. El Museo de Arte Contemporáneo también me gustó muchísimo, pero yo con la Galería Nacional quedé encantada. También fui con el instituto a el Museo de la Estampilla, también súper recomendado. Pero en general creo que yo aprendí esa cultura ahí mismo en el instituto y de lo que he visitado en Caracas ha sido gracias al instituto justamente. Y creo que es cuestión de explorar y a ver cuál te gusta más, porque quizás yo te digo la Galería Nacional, pero algunos dirán, bueno, es pequeña, no tiene mucho, pero a mí me encantó, eh, Bueno, literalmente. aquí Byron nos está hablando específicamente del Carlos Cruz 10, del Museo de la Estampa y el Diseño, ubicado en el centro de Caracas, que en el primer trimestre casi se ha vuelto una visita obligada. Byron, no sé si tienes una experiencia cercana. Yo lo visité en el 2019 y estaba fabuloso, o sea, todo lo que es la galería iconográfica de Gerd Leffer es realmente extraordinaria. Y por cierto, que Graciela también trabaja en el área de diseño uno y le ha tocado, desde luego, trabajar todo lo que es esta simbología o emblemática de Leffer y de otros autores. Entonces, bueno, la visita al Museo de la Estampa se volvía obligante. No sé realmente si tienes alguna referencia de cómo está hoy, porque hace tiempo que no voy y no sé si Gracielita habrá ido recientemente. Yo creo que fui hace 2 años más o menos, cuando estaba haciendo la exposición
la profelina de Cuatro diseñadores, cuatro décadas, creo que se llamaba. Ajá, cierto que Lina también estuvo por allí involucrada. Otra de las personas que ha sido bien insistente en que nuestros estudiantes adquieran esa cultura museística, como bien nos lo expresó acá Graciela, que muchos llegan a la institución sin haber pisado nunca un museo, mas sin embargo cuando egresan se dan cuenta de, bueno, de la cantera de ideas que puede haber en un museo, ¿no? De cómo te puedes llenar de cosas y abrir tu mente cuando, bueno, lo que visitas o lo que ves realmente te gusta. Entonces, viendo cine, visitando museos, recordando, ¿por qué no?, experiencias desde el colegio, desde la primera infancia, de lo que te gusta hacer o no, como lo hablamos la semana pasada, todo eso va a servir para ayudarte a identificarte como ser creativo. Me gustaría también que abordáramos, Graciela, aunque sea brevemente, lo que podría ser la inspiración en algún artista, en algún personaje que conoces o que no conoces directamente, pero que le conoces porque estudias su vida. ¿Qué nos puedes decir en relación a eso? Bueno, yo cuando comencé a estudiar historia, comencé a aprender de muchos artistas y de verdad vi de personas que inspiraron mucho, por lo menos mi estética hoy en día, porque yo me identifico un poco como una diseñadora, mi estética la identifico hoy en día como antidiseño. Es como una especie de dada con surrealismo bastante moderno. Y bueno, principalmente Magritte es mi mayor inspiración a nivel de arte. También súper fan de Andy Warhol. Keith Haring también es uno de mis héroes personales a nivel de arte. Yo voy mucho por ese estilo, un poco más pop art, arte moderno a la hora de hablar de héroes de arte, me voy por ahí. Basquiat también me gusta muchísimo, eso es algo que también aprendí en el instituto, el amor por el arte urbano, que antes no era para nada algo que me gustase, pero aprendí a apreciarlo también. Eh, pero en general han sido mis mayores inspiraciones son personas de vanguardia o que van por el pop art. Es como algo que me llama mucho la atención. Fíjate, yo recuerdo en tiempos en que también estaba muy vinculada con los primeros trimestres, que apoyé en un tiempo, por cierto, en la asignatura de Composición 1, que trabajábamos sobre Kandinsky, ¿sí? Uh -huh. Abríamos de repente una obra de Kandinsky en la pantalla, ayudándonos desde luego con el videobeam para que se viese grandota y la pudiésemos ampliar a nuestro gusto. Y desde allí partíamos para generar todas las reglas de la composición, ¿verdad? El que no conociendo a un autor, porque a lo mejor era primera vez que se veía el autor o se veía su obra, el que tú pudieras inferir desde la obra los conceptos de tensión, de profundidad, de proporción, de movimiento, era realmente algo que a los estudiantes se les caía la mandíbula y cómo algo tan aparentemente desordenado podía tener un orden, ¿no? Y una lógica. Y creo que eso es un poco lo que te pasa con el arte moderno. Sí, hay algo que me llama del arte moderno. Yo soy muy conceptual, a mí me gusta mucho el arte conceptual por ese lado. Y bueno, los colores, todo eso me llama full la atención. Y tengo una compañera que estudió conmigo que full Kandinsky, like, todo lo que ella vio a Kandinsky fue como amor a primera vista y se inspiró muchísimo en él. Ahorita cuando lo mencionaste me acordé de ella porque ella es full Kandinsky en ese estilo. Pero sí, es algo que llama la atención del arte moderno, ¿no? Que es, se sale digamos, de la caja, por decirlo así. Es algo que es diferente. Y a mí me gusta la parte conceptual. Yo soy una persona muy conceptual y con un buen concepto me puedes vender lo que sea. Excelente. Qué bueno que hablas de eso porque también a los muchachos que estén interesados, ¿no?
en seguir su rumbo en áreas creativas, quiero que sepan, como bien lo ha dicho Graciela, que esto no se trata solamente de dibujar o de hacer líneas y formas ahí un poco al voleo, ¿no? Que detrás de cada una de estas cosas hay un concepto, como bien ella lo acaba de decir, y el desarrollar también la capacidad de poder conceptualizar ideas es definitivamente una distinción del creativo, porque siempre va a buscar la manera de que su concepto sea, digamos, una manera diferente de decir lo mismo. Eso es parte del éxito. Quiero dejar estos últimos minutos, Graciela, para que nos refiramos en particular al diseño editorial. Cuando nos llega ese libro a la mano, cuando vamos caminando por un centro comercial o por cualquier sitio y nos tropezamos con una librería y vemos su vitrina, ¿qué ocurre ahí? ¿Hay la misma magia que frente al cine? Creo que, bueno, depende mucho de la persona, ¿no? Yo me he fijado en eso porque yo adoro mucho el diseño editorial y me gustan mucho los libros. Siempre he sido de una persona que huele los libros y de pequeña mi papá era como, bueno, tu regalo es que puedes elegir 3 libros y me volvía loca. Porque a mí me encantan los libros, siempre agarrar un libro, abrirlo, sentirlo, para mí es toda una experiencia y me encantan. Y ya, pues una vez que comencé a estudiar diseño me di cuenta de toda la magia que lleva todo eso que ya me gustaba. Y he conocido muchos diseñadores que son amor a primera vista, así con los libros como yo, que abren un libro y les encanta la impresión, la textura, pero también he conocido otras personas que no sienten ese mismo amor. Creo que es algo, muy depende de la persona si realmente te gusta eso, pero la mayor parte de las personas que conozco que son diseñadores y les gustan los libros, pues coleccionan libros, tienen bastantes en su casa, les encantan los libros con diferentes tipos de texturas, con diferentes tipos de detalles, y bueno, todo el trabajo que conlleva el diseño de un libro a nivel de diagramación, de portada, de todo, toda la parte editorial. Cuando te gusta, cuando la aprecias, de verdad que es mágico ser parte de eso. Aunque sean digitales, Gracielita, que no le lanzaste nada a los libros digitales. Bueno, digital también, pero siempre prefiero tener mi buen libro a la mano. Bien, amigos, bueno, con esta conversación hasta cierto punto un poco informal, un poco desde el gusto, desde el placer, desde lo que hacemos los creativos para inspirarnos, donde tomamos nuestras ideas, donde en un momento determinado podemos soñar con hacer algo similar o algo que nos proyecte nuestras ideas, nuestros conceptos. Hemos querido seguir ofreciéndoles orientación profesional, sobre todo, como les digo, a aquellos que están en esa fase de qué voy a hacer conmigo, qué voy a hacer para mi futuro profesional. Entonces, bueno, no hay mejor forma de seguir explorándonos que poniendo el ojo a las películas que nos gusta ver, a los libros que nos gusta leer, a los sitios a donde nos gusta ir, porque en cada una de esas actividades o en cada uno de esos espacios o vivencias vamos a encontrar indicadores que nos dicen por dónde va la cosa. Ya, como les dije, si ven este material de nuevo en diferido, Graciela les dejó abundantes series que pueden ver, aunque sea un rato, aunque sea un capítulo, para que digan, vamos a ver qué fue lo que la profe Graciela recomendó. Les hablamos de museos que pueden visitar para también entender un poco lo que quisimos orientarles. Les hablamos de películas con escenografías maravillosas, por ejemplo, para aquel que está pensando y todavía no sabe si el diseño interior es lo suyo. Les hablamos de series animadas para aquellos que se siguen como entusiasmando con la idea de la ilustración y de la animación. Y bueno, para los diseñadores gráficos, abundantes referencias de a dónde pueden dirigirse. Vamos entonces a cerrar este tercer capítulo relacionado con la orientación profesional
para invitarles desde ya al próximo jueves, donde estaríamos cerrando la serie, ¿sí? El primer capítulo que lo vimos en YouTube y sigue estando allí. El segundo que dimos la semana pasada, Graciela y yo, que está acá en nuestra cuenta de Instagram. Hoy que estamos celebrando el tercero y el cuarto que sería el próximo jueves. Nos encantaría que pudieran transmitir a las personas que conocen que estamos, bueno, empeñados en hacer esto de la orientación profesional porque queremos sobre todo brindarlo desde nuestra experiencia, desde estos 25 años que ya tenemos encima, para que se lleven algo bonito de nosotros, que se lleven ese gusto de aprendí algo nuevo en el ICD, aunque todavía no soy estudiante del ICD. Muchas gracias, Graciela, por tu compañía, como siempre un placer, mi amor. El último minuto para ti. A la orden, profe, gracias por la invitación. Y bueno, les recomiendo que hagan, que vean lo que están viendo, se fijen en ciertos detalles en las series y de verdad miren todo a su alrededor porque casi todo lo que nos rodea es hecho por creativos y es espectacular. Así es. Los creativos son los que le ponen la sal a la tierra, dirían por ahí. Gracias. Un abrazo, Graciela. Muy buenas noches. Buenas noches para todos y gracias por acompañarnos.